Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales: Facebook, Quique Cinéfilo; Twitter, @cinéfiloquique; Instagram, @Quique_cinéfilo. Búscanos en nuestra página de YouTube, Quique Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y escúchanos en Spotify. Bienvenidos una vez más al podcast Quique Cinéfilo, donde hablamos de cine y un poquito más. Hoy hablaremos de un personaje que con su visión nos transportó a realidades que muy pocos directores han podido retratar en su época. Víctima del franquismo y su innata rebeldía, Luis Buñuel, a pesar de no ser muy prolífico, dejó su huella en la cinematografía, principalmente en España, Francia, México y su muy breve paso por Hollywood. Así pues, hablaremos de la vida y obra del maestro Luis Buñuel. Quédense, será interesante. Iniciamos. Luis Buñuel vio la primera luz en la localidad turolense de Calanda el 22 de febrero de 1900. Su padre, Leonardo Manuel Buñuel González, originario del mismo pueblo, fue militar en Cuba y fue propietario de una ferretería y de una empresa naviera, con las cuales consiguió una considerable fortuna. Tras la guerra hispano-estadounidense, liquidó sus negocios en Cuba y volvió a Calanda, donde se casó el 10 de abril de 1899 con María Portolés Cerezuela, de 17 años, 28 más joven que él, con la que tuvo 7 hijos: Luis, María, Alicia, Concepción, Leonardo, Margarita y Alfonso. A los 3 años del nacimiento de su primogénito, Luis, la familia se trasladó a vivir a Zaragoza, en donde entonces pasó a repartir sus vacaciones entre Calanda, donde regresaban en Semana Santa y en verano, y en ocasiones también vacacionaban en San Sebastián. En aquellos entonces, cuando Luis tenía 16 años, y en una de esas vacaciones, en un baile le presentaron a una jovencísima Concha Méndez, 2 años mayor que él, y que por entonces también pasaba los veranos en San Sebastián. Con ella inicia un noviazgo que duraría 7 años. Esto consta en unas grabaciones registradas en 1981 depositadas en la Fonoteca de México, donde Concha relataba lo siguiente: un verano en San Sebastián conocí a un chico aragonés que me presentó, en uno de los bailes, a otro chico, que resultó ser Luis Buñuel, el director de cine. En aquel tiempo, este solo se interesaba por los insectos, y nos pusimos de relaciones. Estuvimos juntos 7 años. Una relación de la que se conocen pocos detalles, porque Buñuel siempre la mantuvo en la sombra, y se negaba a que Concha conociera a todos sus amigos, como sigue relatando ella misma en las grabaciones. Nunca nos reunimos juntos con los chicos de la residencia de estudiantes. Me hablaba de ellos, pero nunca me los presentó. Me preguntó cómo podía conciliar ambos mundos, uno más frívolo, nuestra vida en común, y el otro artístico, en el que se filtraban ya rasgos surrealistas. Buñuel pasó toda su infancia y adolescencia en Zaragoza, donde estudió primaria y secundaria.
Primero en el Colegio Corazonistas, que contaba con población mayoritariamente francesa, y en 1908, durante 7 años, en el Colegio Jesuita de El Salvador, que se localizaba en el comienzo del Paseo de la Constitución, donde hoy se encuentra la sede principal de la Ibercaja, cerca de la Plaza de Aragón. Como alumno de media pensión, no vestía el uniforme completo de los internos, sino solamente la gorra con un galón. Sus notas eran generalmente excelentes. Sobre las primeras películas que vio, procede de las declaraciones del propio Luis Buñuel. Estas son imprecisas y mucho contradictorias. En 1975 dijo a Pérez Turrent y a José de la Colina que había visto de niño cine parlante y en colores en la sala Coine de Zaragoza, aludiendo al cinema parlante que Ignacio Coine Lapetra regentó entre 1905 y 1909. Recordaba una película donde se veía un cerdo con faja de comisario de policía y sombrero de copa, cantando una canción. Era un dibujo animado con colores muy malos que salían de las figuras, y el sonido venía de un gramófono. Pero también a los mismos autores les comunicó que en la primera película que vio había un asesinato cruento. Por otro lado, en sus memorias tituladas Mi último suspiro, afirmaba que en 1908 asistió por primera vez al cine Farruchini, que remite a la barranca de feria Nuevo Mentensmograph, cinematógrafo Farruchini del feriante barcelonés Enric Farrús, quien se estableció en Zaragoza en 1908 al calor de la exposición hispano-francesa de ese año que conmemoraba el centenario de los sitios de Zaragoza. Recordaba, asimismo, haber visto en esa época muchas películas cómicas de André Dete, que en España era conocido como Toribio, y El viaje a la luna de Georges Méliès. En Calanda daba funciones con un teatrillo de personajes de cartón que sus padres habían comprado en París y espectáculos de sombras chinescas con una linterna mágica. Acudía regularmente al teatro y a la ópera, pues los Buñuel tenían, como familia acomodada que eran, palco en abono en el teatro principal, uno de los 4 que entonces había en la capital aragonesa. Su niñera le llevaba también al teatro circo, que ofrecía comedias, dramas de detectives, melodramas, farsas, sainetes y zarzuelas. Posiblemente allí contemplaría una opereta basada en Los hijos del capitán Grant, que Buñuel tenía como uno de sus mejores recuerdos, por la espectacularidad de su escenografía. Ya de adolescente en 1915, asiste en el teatro principal a numerosas funciones de teatro y ópera. La vida es un sueño, El alcalde de Zalamea, Don Álvaro o la fuerza del Sinó, La favorita, Lucía de la Mermor, El Fausto de Gounod, Rigoletto, El barbero de Sevilla, Carmen. Fueron algunas de las obras que Buñuel apreciaba en ese teatro. Desde los 10 o 12 años comenzó a tocar el violín y a estudiarlo desde los 13. Al año siguiente salió por primera vez de Aragón y viajó a Vega de Paz, en Cantabria, y a San Sebastián, donde iría a pasar los veranos muy a menudo. En 1915 fue expulsado por los jesuitas del colegio y se matriculó en el Instituto de Enseñanza Media de Zaragoza, más tarde llamado Goya, como alumno libre. En esa época leyó El origen de las especies de Charles Darwin, además de libros de la nutrida biblioteca de su padre Leonardo, como El Jean Christophe de Romain Rolland, obras de los librepensadores franceses Rousseau, Diderot o Voltaire, y clásicos españoles como Miguel Ángel de Quevedo o Benito Pérez Galdós, además de novelas de detectives de Nick Carter y Dick Turpin, y una novela que le dejaría huella, Robinson Crusoe. A los 17 años, terminando el bachillerato, partió a Madrid para cursar sus estudios universitarios. En la capital se alojó en la recién creada Residencia de Estudiantes,
fundada por la Junta para la Ampliación de Estudios, heredera del espíritu del krausismo pedagógico y la Institución Libre de Enseñanza, donde permaneció 7 años. Su propósito, inducido por su padre, era estudiar ingeniería agrónoma. En esta época se interesó por el naturismo y llevó una alimentación y vestimenta espartanas, gustando de lavarse con agua helada. Tomó parte en las actividades del cineclub de la residencia y hizo amistad, entre otros, con Salvador Galí, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pepín Bello y Juan Ramón Jiménez. También participó en las tertulias ultraístas, y todos los sábados desde 1918 hasta 1924 en las del Café Pombo, dirigidas por Ramón Gómez de la Serna. En 1920 inició, con el doctor Ignacio Bolívar, estudios de entomología, que abandonó para matricularse en Filosofía y Letras, rama de Historia, ya que se había informado de que varios países ofrecían trabajo como lector de español a licenciados en Filosofía y Letras, lo que suponía una oportunidad de cumplir su deseo de salir de España. Con sus compañeros de la residencia hizo sus primeros ensayos de puesta en escena, con versiones delirantes del Don Juan Tenorio, en las que actuaban Lorca, Dalí y otros compañeros. En 1921 visitó por primera vez Toledo, ciudad que causó una profunda impresión en Buñuel y sus amigos. También tuvo conocimiento en estos años de las tendencias internacionales más importantes del pensamiento y del arte, y mostró interés por el dadaísmo y la obra de Luis Aragón y André Breton, y por supuesto siguió asistiendo con regularidad al cine. Desde 1922 escribe poemas, prosas poéticas y cuentos en diversas revistas literarias de la época, fundamentalmente aquellas que sirvieron de vehículo para el ultraísmo y la generación del 27, como Vitra, Horizonte, Alfar, Elix o la Gaceta Literaria. De esta época son también sus primeros proyectos cinematográficos. En 1926, la Junta Magna del Centenario de Zaragoza le encargó una película sobre el pintor Francisco de Goya. El guión fue finalmente desechado por la Junta, aduciéndose cuestiones económicas. En 1927, Buñuel le propuso a Ramón Gómez de la Serna la realización de una película. Esta se inspiraría en 8 cuentos del escritor que quedarían unidos a través de diferentes noticias publicadas en un periódico leído por el protagonista. En 1923 murió su padre en Zaragoza, inició el servicio militar y publicó su primer artículo, al que siguieron cuentos y poemas en revistas de vanguardia e incluso preparó un libro que los recopiló bajo el título Un perro andaluz. Muchas de las imágenes de sus escritos de estos años, previos al surrealismo francés, pasaron a su cine. El día de San José de ese mismo año de 1923, fundó la paródica Orden de Toledo y se nombró a sí mismo condestable. Para ser caballero había que emborracharse y estar toda la noche sin dormir. A ella le pertenecieron entre otros Dalí, Pepín, Bello, Alberti. En 1924, año en que Dalí le realiza su primer retrato, se licenció en Historia y renunció al doctorado. Decidió marcharse a París, la que por entonces era la capital cultural de Occidente. En enero de 1925, después de asistir a la conferencia que dio Luis Aragón en la residencia de estudiantes, Buñuel abandonó Madrid rumbo a París. En la capital francesa asistió a las tertulias de los inmigrantes españoles y se acerca cada vez más al grupo surrealista. Su afición por el cine se intensificó y veía habitualmente 3 películas al día, una por la mañana, generalmente proyecciones privadas gracias a un pase de prensa, otra por la tarde en un cine del barrio y otra por la noche. El pianista Ricardo Viñes le propuso la dirección escénica de El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, que, estrenada en Ámsterdam el 26 de abril de 1926 y representada también al día siguiente, supuso un importante éxito. Esta experiencia le llevó a escribir una pieza de teatro de cámara de vanguardia titulada Hamlet en 1927, que fue representada en el Café Select de París.
Su conversión total al cine se produjo tras ver la película Las Tres Luces de Hermut Todt de Friesland. Varias semanas después se presentó en un rodaje al conocido director del cine francés Jean Epstein y se ofreció a trabajar en cualquier labor a cambio de aprender todo lo que pudiera acerca del cine. Epstein acabó permitiéndole desempeñar el cargo de ayudante de dirección en el rodaje de sus películas mudas Mauprat de 1926 y La caída de la casa Usher, La Chute de la Maison Usher de 1928. Comenzó a colaborar como crítico en varias publicaciones de cine y arte, en las que dejó constancias de sus iniciales concepciones cinematográficas, como la francesa Cahiers d'Or y la española La Gaceta Literaria, de la que fue director de su sección de cine desde 1927. El director de esta revista, Ernesto Jiménez Caballero, le propuso fundar un cineclub en la residencia de estudiantes. La idea se llevó a cabo y Buñuel, viajando ocasionalmente a Madrid, promovió en España el cine de vanguardia y las ideas surrealistas. También en estos años colaboró como actor en pequeños papeles como el de contrabandista en la película Carmen, de Jacques Feder de 1926, con Raquel Meller, y en La Siren des Trupuques de Henry Levant y Marion Alpas de 1927, con Josephine Baker. Todo este bagaje le familiarizó con el oficio cinematográfico y le permitió conocer a buenos profesionales y actores que después habrían de colaborar con él en Un perro andaluz y La Edad de Oro, sus dos primeras películas. Como crítico, elogió el cine de Buster Keaton y atacó por considerarla pretenciosa la vanguardia cinematográfica francesa, en cuyas filas militaba el propio Jane Austen. Es conocida su ruptura con este al negarse el aragonés a trabajar en el nuevo proyecto del más reputado de los directores vanguardistas franceses, Abel Gance, de cuyo Napoleón había escrito Buñuel recientemente una crítica muy dura. Cada vez más interesado por el grupo surrealista de Breton, comenzó a trasladar a sus compañeros de la residencia de estudiantes las novedades de esta tendencia, escribiendo poemas de un surrealismo ortodoxo e instando a Dalí a que se trasladase con él a París para conocer el nuevo movimiento. En 1927 escribía un libro de poesía surrealista que no llegó a editar, cuyo título inicialmente era Polismos, y más tarde Un perro andaluz, que fue el que más tarde recibiría su primera película. En 1928, preparó un guión cinematográfico sobre Francisco de Goya con motivo del centenario de su fallecimiento, patrocinado por una comisión zaragonesa. El proyecto no llegó a buen término por falta de presupuesto, como tampoco otro basado en un guión de Ramón Gómez de la Serna que iba a titularse El mundo por 10 céntimos, en el que el hilo conductor iban a ser los sucesivos cambios de dueño de una moneda o bien diferentes narraciones que se hallaban en un periódico. Gómez de la Serna le envió finalmente el guión de Caprichos, su nuevo título, aunque no se ha conservado, ya que entre octubre y noviembre de ese año abandonaría el proyecto al comenzar a trabajar con Dalí en el de Un perro andaluz. En enero de 1929, Buñuel y Dalí, en estrecha colaboración, ultimaron el guión de un filme cuyo proyecto se titularía sucesivamente El marista en la ballesta, Es peligroso asomarse al interior y, por fin, Un perro andaluz. Una vez desechada la publicación con este título de su proyectado poemario surrealista. La película se comenzó a rodar el 2 de abril con un presupuesto de 25,000 pesetas, aportadas por la madre de Buñuel. Se estrenó el 6 de julio en el Estudio des Ursulines, un cineclub parisino en el que alcanzó un clamoroso éxito entre la intelectualidad francesa y permaneció en exhibición 9 meses consecutivo en el Estudio 28. A partir de la proyección de Un chien andalou, Buñuel fue admitido de lleno en el grupo surrealista, que se reunía diariamente en el Café Cyrano, para leer artículos, discutir sobre política y escribir cartas y manifiestos. Allí, Buñuel forjó amistad con Max Ernst, André Breton, Paul Eluard, Tristan Tzara, Yves Tanguy, Magritte y Luis Aragon, entre otros.
A finales de 1929 se volvió a reunir con Dalí para escribir el guión de lo que sería más tarde L'Arc d'Or. Pero la colaboración ya no resultó tan fructífera, pues entre los dos se interpone el gran amor de Dalí, Gala Eluard. Buñuel comenzó el rodaje de la película en abril de 1930, cuando el pintor se encontraba disfrutando de unas vacaciones con Gala en Torremolinos. Cuando descubrió que Buñuel ya había acabado la película con el sustancioso mecenazgo de los vizcondes de Noailles, que deseaban producir una de las primeras películas sonoras del cine francés, Dalí se sintió marginado del proyecto y traicionado por su amigo, lo que originó un distanciamiento entre ellos que se fue incrementando en el futuro. A pesar de aquello, felicitó a Buñuel por el largometraje, asegurando que le había parecido una película americana. El estreno tuvo lugar el 28 de noviembre de 1930. 5 días más tarde, grupos de extrema derecha atacaron el cine donde se proyectaba, y las autoridades francesas prohibieron la película y requisaron todas las copias existentes, comenzando una larga censura que duraría medio siglo, pues no sería distribuida hasta 1980 en Nueva York y un año después en París. En 1930, Buñuel viajó a Hollywood contratado por la Metro-Goldwyn-Mayer como observador, con el fin de que se familiarizara con el sistema de producción estadounidense. Ahí conoció a Charles Chaplin y a Sergei Eisenstein. En 1931 llegó a España en vísperas de la proclamación de la Segunda República. La Edad de Oro se proyectó en Madrid y Barcelona. En 1932 asistió a la primera reunión de la Asociación de Escritores Revolucionarios, AERA. Se separó del grupo surrealista y se afilió al Partido Comunista Francés. Contratado por la Paramount, regresó a España y trabajó como responsable de sincronización. En abril de 1933, financiado por su amigo Ramón Asín, comenzó a filmar Las Horts, Tierra sin Pan, un documental sobre esa comarca extremeña. La derecha y la falange española comenzaban a rebelarse, y la película fue censurada por la Segunda República por considerarla denigrante para España. Ese mismo año firmó un manifiesto contra Hitler con Federico García Lorca, Rafael Alberti, Sender, Ugarte y Vallejo. En 1934 visitó en París a Dalí, ya casado con Gala. Dalí se mostró indiferente con Buñuel, con lo que se incrementó su distanciamiento. El 23 de junio se casó con Jean Rucard, a la que había conocido en casa de su amigo Joaquín Peinado en 1925, cuando estudiaba anatomía en París. Ella había sido medalla de bronce en gimnasia artística en las Olimpiadas de París de 1924. La boda se celebró en la alcaldía del Distrito 20 de la capital francesa, sin invitar a la familia, con 3 testigos improvisados, uno de ellos un transeúnte desconocido. Y después de comer, Buñuel volvió a Madrid, ya que había aceptado trabajar para Warner Brothers como director de doblaje. La pareja tendría 2 hijos, Jean-Louis, nacido en París, y Rafael, que lo haría en Nueva York. En 1935, con ayuda de algún dinero familiar, fundó junto a Ricardo Urgotti la productora Filmofono, que competía con la Cifesa de los hermanos Casanova, principal productora española de los años 30. Filmófono produjo películas como Don Quintín en Amargao, donde debutó en el cine la gran bailaora Carmen Anaya, la hija de Juan Simón, ¿Quién me quiere a mí? O Centinela Alerta. Y la única condición de Buñuel para producirlas era, curiosamente, no aparecer en la ficha técnica, pues a sus ojos no eran más que melodramas baratos. Todos estos largometrajes fueron rentables y supusieron la consolidación de la industria española de los años 30. Sin embargo, la guerra civil abortó ese proyecto. El golpe de estado franquista sorprendió a Buñuel en Madrid.
así como Dalí se alineó con Franco y simpatizó con el bando sublevado. Buñuel siempre permaneció fiel a la Segunda República. No obstante, no dejó por ello de ayudar a sus amigos en el bando franquista, cuando estuvieron en peligro de muerte. Así, logró que liberasen a José Luis Sáenz de Heredia, primo hermano de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, que simpatizaba con Franco, pues habían trabajado juntos en Filmófono. El 18 de agosto de 1936 fue asesinado Lorca. En septiembre de 1936 salió de Madrid en un tren abarrotado hacia Ginebra, vía Barcelona. Allí lo había citado para una entrevista Álvarez del Valle, ministro de Asuntos Exteriores de la República, que lo mandó a París como hombre de confianza de Luis Araquistán, embajador en Francia, para realizar diferentes misiones, principalmente de inteligencia. Supervisó y escribió junto a Pierre Ulnick el documental España leal en armas. Realizó su bautismo aéreo en varios viajes relámpago a España en misiones de guerra. Durante 1937, se encargó de supervisar para el gobierno republicano el pabellón español de la Exposición Internacional de París. Dalí le pintó su segundo y último retrato, El sueño. El 16 de septiembre de 1938, ayudado en los gastos de viaje por sus amigos Charles Knowles y Rafael Sánchez Ventura, viajó a Hollywood de nuevo, esta vez encargado por el gobierno republicano de la supervisión como consejero técnico e histórico de dos películas acerca de la guerra civil que se iban a rodar en Estados Unidos. En 1941, ya terminada la guerra, cuando comenzaba el rodaje de Cargo of Innocence, la Asociación General de Productores Estadounidenses prohibió toda película en contra de Franco, lo que significó el fin del proyecto, en el que estaba implicado Buñuel. Sin trabajo y con poco dinero, y ya con su mujer e hijos reunidos con él, aceptó el encargo que le ofrece el Museo de Arte Moderno de Nueva York, como productor asociado para el área documental y supervisor y jefe de montaje de documentales para la Coordinación de Asuntos Interamericanos, que dirigía Nelson Rockefeller. Su misión era seleccionar películas de propaganda antinazi, tenía despacho propio y personal a su cargo. Su primer trabajo para el MoMA consistió en la reedición de El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, con el fin de hacerla más breve y accesible a miembros del gobierno de Estados Unidos para que viesen el potencial del cine como instrumento propagandístico. Pero fue despedido en 1943 a raíz de la publicación del libro La vida secreta de Salvador Dalí, donde el pintor tachaba a Buñuel de ateo y hombre de izquierdas. Un periodista del Motion Pictures Herald atacó a Buñuel en un artículo donde advertía acerca de lo peligroso que resultaba la presencia de este español en un museo tan prestigioso. Buñuel se reunió con Dalí en Nueva York para pedirle explicaciones y esa entrevista significó la ruptura de sus relaciones. Volvió a Hollywood y se puso a trabajar para la Warner Brothers como jefe de doblaje de versiones españolas para América Latina. Acabada la colaboración con la Warner en 1946, se quedó en Los Ángeles en busca de un trabajo relacionado con el cine y en espera de que le concedieran la nacionalidad estadounidense que había solicitado. Cuando Luis Buñuel aún estaba viviendo del dinero que había ahorrado en el año anterior, la casualidad quiso que en una cena en casa del cineasta francés René Clair se encontrara con Denise Toile, la viuda del actor ruso Pierre Batchev, protagonista de Un perro andaluz, quien se había suicidado en 1932. La mujer, que se había vuelto a casar con el productor francés Ronald Toile, le ofreció trabajar en el nuevo proyecto que tenía intención de realizar, La casa de Bernarda Alba, que dirigiría Luis Buñuel. Toile, que había llegado a Los Ángeles con el interés de conocer mejor la industria estadounidense del cine, tenía intención de realizar la película entre París y México, para lo cual aprovechó su regreso a París para hacer escala en México y concretar algunos asuntos con el productor francés de origen ruso Oscar Danzingers, exiliado en ese país. Una vez allí, se enteraron de que los derechos de la obra habían sido vendidos a otra productora que había pujado más alto. Truncado el proyecto, Luis Buñuel tuvo la suerte de que Danzingers le ofreciera otro trabajo: dirigir Gran Casino, una película comercial con el conocido cantante mexicano Jorge Negrete y la primera figura argentina Libertad Lamarque. Buñuel aceptó, y una vez arreglados todos los papeles de residencia e instalado con su esposa y sus hijos,
ingresó en la industria mexicana del cine. Esta primera película de su nueva etapa constituyó un rotundo fracaso, y durante los 3 siguientes años se vio obligado a mantenerse del dinero que le enviaba a su madre todos los meses. En 1949, a punto de abandonar el cine, Tassingers le pidió que se hiciera cargo de la dirección de El Gran Calavera, ya que Fernando Soler no podía ser a la vez director y protagonista. El éxito de esta película y la concesión de la nacionalidad mexicana animaron a Buñuel a plantear a Tassingers un nuevo proyecto más acorde con sus deseos como cineasta, proponiéndole, bajo el título Mi huerfanito jefe, un argumento sobre las aventuras de un joven vendedor de lotería. A esta oferta siguió una mejor respuesta por parte de Tassingers, la realización de una historia sobre los niños pobres mexicanos. Así, en 1950, Buñuel realizó Los Olvidados, película con fuertes vínculos con las urdes Tierra sin Pan, y que en un primer momento no gustó a los mexicanos ultranacionalistas, Jorge Negrete el primero, ya que retrataba la realidad de pobreza y miseria suburbana que la cultura dominante no quería reconocer. No obstante, el premio al mejor director que le otorgó el Festival de Cannes de 1951 supuso el reconocimiento internacional de la película y el redescubrimiento de Luis Buñuel y la rehabilitación del cineasta por parte de la sociedad mexicana. Actualmente, Los Olvidados es una de las 3 únicas películas reconocidas por la UNESCO como Memoria del Mundo. En 1951 filmó Susana y él. Esta última constituyó un fracaso comercial, pero sería valorada en los años siguientes. En 1952, salió de Ciudad de México para filmar Subida al cielo, cinta simple donde un sueño del protagonista da el toque surrealista de Buñuel y que le valió ir nuevamente a Cannes. Ese mismo año filma Robinson Crusoe, primera película que se rodó en Eastman Color. Todos los días se enviaban a California copias de esta película para comprobar los resultados de esta producción. Y junto con La joven, que dirigió en 1960, una de las 2 únicas películas que rodó en inglés y con coproducción estadounidense. En 1953 dirigió La ilusión viaja en tranvía, una de las películas consideradas menores, pero que por su frescura y sencillez, y respaldada por escritores como José Revueltas y Juan de la Cabada, sobrevive al paso de los años. En 1954 dirigió El río y la muerte, y es elegido miembro del jurado del Festival Internacional de Cine de Cannes en 1955, año en que filmó Asís la Aurora en Francia, lo que le brinda la oportunidad de visitar a su madre en Pau. Fiel a sus ideas, firmó un manifiesto en contra de la bomba atómica estadounidense, lo que, unido a su apoyo a la revista antifascista España Libre, posicionada en contra de Estados Unidos, supuso su inclusión en la lista negra estadounidense hasta 1975. A partir de ese momento, cada vez que pasaban por Estados Unidos, tanto él como su familia eran interrogados. No obstante, Buñuel dijo que Estados Unidos era la tierra más hermosa que había conocido. Cuando alguien le preguntaba si era comunista, simplemente contestaba que era un español republicano. Tras Ensayo de un crimen de 1955, realizó La muerte en el jardín en 1956 con guión de Luis Alcoriza y Raymond Queneau, que adaptaba la novela homónima de Lacour. The National Film Theatre of London realizó una retrospectiva de su obra. Nazarín, de 1958, Previo Internacional del Festival de Cannes de 1959, es la primera de las 3 películas que realizará con el actor Paco Rabanne. Ese mismo año rodó Los ambiciosos, cine de compromiso político y social. Y en 1960 dirigió por última vez una obra teatral, Don Juan Tenorio, en México, y realizó y estrenó en Estados Unidos La joven. Fue ganador del Premio Nacional de Bellas Artes otorgado por el Gobierno de México en 1977. En 1962 rodó El ángel exterminador, una de sus películas más importantes y personales, en la que aludía a varias bromas privadas de su época de la residencia de estudiantes y del periodo surrealista transcurrido en Francia. Durante esta etapa, a Buñuel y a Jean-Claude Carrière les ofrecieron adaptar la novela de Malcolm Lowry, Bajo el volcán, en 2 ocasiones. Sin embargo, en ambas el cineasta y el guionista rechazaron la oferta luego de leer la novela y no encontrar una película detrás del libro.
En 1960, Buñuel regresó a España para dirigir Viridiana, coproducción hispano-mexicana con guión escrito junto a Julio Alejandro. La película fue producida por Gustavo Alatriste, por la parte mexicana, y por Pere Portabella y Ricardo Muñoz Suárez por la parte de las productoras españolas Uninci, Unión Industrial Cinematográfica, y Film 59. Esta película estuvo protagonizada por Silvia Pinal, Francisco Rabal y Fernando Rey. Viridiana fue presentada a concurso en el Festival de Cannes de 1961 como representante oficial de España y obtuvo la Palma de Oro. Este premio lo recogió el entonces director general de cinematografía José Muñoz Fontán. Sin embargo, después de que el periódico Vaticano, Le Observatore Romano, condenara la cinta, a la que tachaba de blasfema y sacrílega, las autoridades españolas la condenaron a una muerte administrativa, denegándole el llamado permiso definitivo de rodaje, lo cual a su vez dio lugar a un conflicto económico entre los productores españoles y mexicanos. Viridiana no se pudo proyectar oficialmente en España hasta 1977. Como dato curioso de esta película, la actriz Silvia Pinal y el productor Gustavo Alatriste nombraron a su primogénita Viridiana por esta película que realizaron. En 1970, Buñuel volvió a rodar en España, esta vez en régimen de coproducción hispano-franco-italiana. Se trataba de Tristana, protagonizada por Catherine Deneuve, que ya había desempeñado el papel principal en Belle de Jour, y el actor Fernando Rey. En 1977, Buñuel puso el colofón a su obra en Ese oscuro objeto del deseo, Cet obscur objet du désir, coproducción hispano-francesa parcialmente rodada en España, que recibió el premio especial del Festival de Cine de San Sebastián. En la película, que revisa temas tratados anteriormente en Viridiana o Tristana, Carole Bouquet y Ángela Molina interpretan a Limón, el personaje femenino que da réplica a Fernando Rey. Además de sus estancias profesionales en España, Buñuel solía, entre los años 1960 y 1980, pasar temporadas en Madrid, donde residían en un apartamento en la Torre de Madrid. Este edificio hay una placa que recuerda a Luis Buñuel como figura clave del siglo XX. Ya en su etapa mexicana, Buñuel había rodado varias películas de producción francesa tras las elogiosas críticas europeas de Ensayo de un crimen, Así es la aurora o La muerte en el jardín. Pero su verdadera reentrada en la cinematografía francesa se produjo en 1963 con Diario de una camarera, Le Journal de una femme de chambre, adaptación de la novela de Octave Mirbeau. Comienza así su cooperación con el productor Serge Sibelman y el guionista Jean-Claude Carrier. En 1964 filmó su última película mexicana, Simón del Desierto, que no acabó como estaba proyectada por falta de presupuesto. Aún así, esta película obtuvo el León de Plata de la Mostra de Venecia en el año 1965, año que junto a Carrier preparó las adaptaciones de El Monje y La Vaz. En 1966, Dalí le telegrafió desde Figueras, ofreciéndole preparar la segunda parte de Un perro andaluz. Ese mismo año se estrenó Belle de Jour, que obtuvo en 1967 el León de Oro en la Mostra de Venecia. Esta película obtuvo en Francia un extraordinario éxito de público, y a partir de entonces los estrenos de Buñuel se convirtieron en acontecimientos culturales, lo que motivó que Silverman le concediera completa libertad creativa y los recursos suficientes para la producción de sus filmes, lo que le caracterizó en la etapa final de su obra. En 1969, la Mostra le otorgó el Gran Premio de Homenaje por el conjunto de toda su cinematografía. En 1972, se convirtió en el primer director español en conseguir el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, por El discreto encanto de la burguesía, Le Charme discret de la bourgeoisie, película que se iba a rodar en España, lo cual resultó imposible debido a la censura. Esta película, junto a La Vía Láctea y El fantasma de la libertad,
1968 y 1974 respectivamente, conforman una especie de trilogía que ataca los cimientos del cine de narrativa convencional y el concepto causa-consecuencia, abogando por la exposición del azar como motor de la conducta y del mundo. Ese mismo año de 1972, visitó Los Ángeles, donde vivía su hijo Rafael, y George Cukor ofreció en su casa una cena en honor de Buñuel, a la que asistieron, además de su hijo Rafael y Carrier, importantes cineastas como Alfred Hitchcock, Billy Wilder, G. Stevenson, William Wyler, R. Mulligan, Robert Wise o Robert Mulligan. En 1980 realizó su último viaje a España y fue operado de la próstata en ese país. En 1981, 50 años después de haber sido prohibida, se reestrenó en París La Edad de Oro. Ahí fue hospitalizado por problemas de la vesícula. Agustín Sánchez Vidal publicó su obra literaria El Centro Georges Pompidou de París, organizó un homenaje en su honor, y un perro andaluz se proyectó en una pantalla colocada en el techo de este centro cultural. En 1982, Luis Buñuel publica sus memorias escritas en colaboración con Carrier, tituladas Mi último suspiro. Luis Buñuel falleció en la Ciudad de México el día 29 de julio de 1983, de madrugada, a causa de una insuficiencia cardíaca, hepática y renal provocada por un cáncer. Sus últimas palabras fueron para su mujer, Jen: ahora sí que muero. Ese mismo año había sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza. Se mantuvo fiel a su ideología hasta el final. No hubo ninguna ceremonia de despedida, siendo en 1997 cuando finalmente sus cenizas fueron esparcidas en el monte Tolocha, situado en su pueblo natal, Calarna. Y este es el listado de entre 1929 y 1977, donde dirigía 32 películas. Estas son las películas: Un perro andaluz de 1929, La Edad de Oro de 1930, Las Urdes, Tierra sin pan de 1933, Gran Casino 1947, El Gran Calavera de 1949, Los Olvidados de 1950, Susana de 1951, La Hija del Engaño del mismo año, Una Mujer sin Amor de 1952, Subida al Cielo también del 52, El Bruto, El son de 1953, de 1954 realiza La Ilusión Viaja en Tranvía, Abismos de Pasión y Robinson Crusoe. En 1955, Ensayo de un Crimen, El Río y la Muerte de 1955, Asís la Aurora de 1956, La Muerte en el Jardín del mismo año, Nazarín de 1959, Los Ambiciosos del mismo año, La Joven de 1960, Viridiana de 1961, El Ángel Exterminador de 1962, Diario de una camarera de 1964, Simón del Desierto de 1965, Belle de Jour de 1967, La Vía Láctea de 1969, Tristana de 1970, El discreto encanto de la burguesía 1972, El fantasma de la libertad de 1974 y Ese oscuro objeto del deseo de 1977. En sus obras literarias, Buñuel realizó varias incursiones en diversos campos, antes y después de dedicarse al mundo del cine. Si bien su más relevante aportación fueron los poemas y prosas surrealistas escritos entre 1922 y 1929 durante su estancia en la Residencia de Estudiantes de Madrid, sus textos de esta época pueden inscribirse entre las aportaciones más interesantes, junto con las de Juan Larrea, de la introducción del surrealismo como componente clave de la generación del 27. Pero los textos literarios de esta época no solo están influidos por el surrealismo francés, sino que también traslucen los rasgos de la greguería de Ramón Gómez de la Serna y del ultraísmo de la vanguardia madrileña. Muchos de esos textos iban a conformar un libro de textos poéticos y prosísticos surrealistas del que da noticias desde 1926 y se iba a titular inicialmente Polismos. Todavía en 1929, en carta escrita a Pepín Bello, el 10 de febrero, tiene intención de publicarlo, aunque ahora con el título Un perro andaluz, del que finalmente se convirtió en su primera película. Y bien, pues hemos conocido la vida y obra de Luis Buñuel,
En algunas de las biografías que están en el internet, algunos mencionan que era un hombre hosco, que era un hombre duro a la hora de dirigir, tuvo conflictos incluso aquí mismo, como ya lo vimos en esta biografía, por ejemplo, aquí en México con el actor Jorge Negrete, y bueno, pues su relación muy rara que tuvo con Salvador Dalí, uno de los personajes de la cultura contemporánea más pues relevantes. Sabemos a los que conocemos también la biografía de Salvador Dalí, que Dalí era un hombre difícil, era un hombre enigmático, loco. Por ahí si pueden busquen la entrevista que le hizo Jacobo Zabludovsky al propio Dalí en los años 70, 80, no mal recuerdo, pero esa entrevista está completa en YouTube, véanla, se darán cuenta de la personalidad que tenía Salvador Dalí y también pues, con la personalidad que se dice que tenía Luis Buñuel, ya se imaginarán el choque de ideas y el choque de caracteres que suponía el estar juntos. Pero bueno, este es pues la vida y obra de Luis Buñuel. Espero que les haya gustado. La próxima semana vamos a tener la siguiente parte de la música en el cine. Como saben, es un tema muy, muy extenso. En esta ocasión vamos a dar cuenta de los grupos o de los artistas musicales que han intentado ingresar al cine y quienes los han hecho con éxito y quienes no. Vamos a hablar de grupos como Metallica, de artistas como Justin Timberlake o como Lady Gaga, quienes han pasado del tal cual aprovechando su fama musical hacia el cine, quienes han logrado hacerlo con éxito. Entonces, ese va a ser nuestro programa de la próxima semana. Mientras tanto, les invito a que me visiten en mis redes sociales. Están disponibles para ustedes para sus críticas, comentarios y sugerencias que quieran hacer. Por favor, háganlo sin pues no hay censura, así que ustedes pueden expresar lo que quieran acerca de este podcast Quique Cinéfilo, donde hablamos de cine y un poquito más. Les agradezco mucho la atención a este programa, espero que estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente. Gracias, hasta entonces. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales: Facebook, Quique Cinéfilo, Twitter, @cinéfiloquique, Instagram, @quique_cinéfilo. Búscanos en nuestra página de YouTube, Quique Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y escúchanos en Spotify.